La reiteración alude al uso de sinónimos para que los temas de importancia no se pierdan y así la audiencia retenga la información en sus mentes. Hola, mi nombre es Astrid Estrada y bueno, hoy les voy a explicar un poquito de cómo realizar un noticiero para radio. Tenemos que tener muy en cuenta de que estamos sacando las respuestas a todas estas preguntas del libro Manual Urgente para Radialistas. Vamos a iniciar la preparación de nuestro noticiero dividiendo los temas en bloques, ¿cierto? Podemos decir bloques culturales, deportivos, políticos, pero también podemos decir en bloques nacionales e internacionales. Como segundo punto, tenemos que mencionar los titulares o crear nuestros titulares, ¿cierto? Podría ser titulares cortos, manejar la línea de titulares cortos en los cuales podemos dar una docena en 2 minutos, en un par de minutos o un poco más. O podemos usar los titulares un poco más complejos que abarcan un extenso punto muy importante de la noticia. De igual forma también se usan los titulares ingeniosos, que son aquellos que usan frases o palabras de gancho para atraer al radioescucha. El tercer punto es dividir en varias tandas las noticias, es decir, podemos decir que vamos a iniciar con la noticia más importante o más relevante de uno de los bloques. Si decidimos escoger el bloque cultural como bloque de inicio, entonces debemos hacerlo con unas 2 o 3 noticias primero, hacer una pausa y luego continuar con la misma línea, ¿cierto? Cuarto punto. Podemos separar los bloques por golpes musicales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hace un poco más atractivo el noticiero. De igual forma es un noticiero y no podemos agregarle mucha música. Solamente serían partes muy cortas de la música, o podemos usar también tips que identifiquen el noticiero. Debemos recordar que los bloques, como quinto punto, que los bloques deben darse de manera ordenada. No se pueden dar como que un bloque cultural, una noticia cultural y luego vamos a dar una noticia deportiva y luego una nacional y otra internacional. No, debemos seguir la misma línea para hacer un poco más atractivo el noticiero. Como sexto punto tenemos aquí algo muy importante. Muchas veces las personas, y esto pasa generalmente cuando son noticieros muy tempranos, las personas no alcanzan a escuchar las noticias, entonces lo más factible para el noticiero es repetir las noticias importantes y mucho más para aquellos radioescuchas que llevan 20 minutos escuchándonos, ¿cierto? Entonces es muy importante recordarles de qué estábamos hablando para que no se pierdan en el hilo de la conversación. El séptimo punto es finalizar el noticiero haciendo un resumen detallado, ¿sí? Un resumen detallado de las noticias que acabamos de ver. Como octavo punto, los locutores se deben despedir. Se invita a una próxima sección, se le dan los créditos y las características del programa. Pregunta 13. Explique qué es la sesión especial. Bueno, las sesiones especiales no solo dinamizan el noticiero, sino que sirven más que todo como separadores entre 2 o 3 bloques de informaciones. El peligro más frecuente que esto contiene, por ejemplo, en hacerlas muy largas, especialmente las entrevistas con personajes de la actualidad, como por ejemplo una revista, tanto el entrevistador como el entrevistado, esto puede emplearse en lo que quieran. También digamos que en un noticiero matan el buen ritmo informativo. Una de las sesiones más apreciadas es la editorial de la emisora, y que los comentarios de los periodistas siempre van como algo resaltado, importante para ellos. También podemos incluir reportajes breves, como por ejemplo la participativa Vox Pop, que es un espacio de humor político, o las campañas ciudadanas, hasta efemérides, bien distribuidas a lo largo del programa, no ajustando unas con otras ni alargándolas sin necesidad, sino que digamos sean precisas y coherentes, pienso yo acá.
Estas secciones enriquecen el noticiero y combinan las funciones informativas con las interpretativas y de opinión. Y así, no sé, pienso que de alguna u otra manera le llaman la atención al público. Muchas gracias. Pregunta 14. Explicar las frases hacia una política informativa y asegurar la producción propia. Hacia una política informativa se define a partir de la misión general del proyecto radiofónico, ya que mencionamos que informamos para formar opinión pública, para inconformar sobre la situación injusta que viven nuestros pueblos y para transformar esa insatisfacción en movilización ciudadana en pos de una mejor calidad de vida. Comunicación y desarrollo son indisociables. Para que esos grandes principios lleguen a los finales, hay que aterrizarlos en la programación diaria. La producción propia prestigia a nuestros periodistas y da credibilidad ante la audiencia. Esa producción propia es la que favorece la empatía con el público, entre quienes queremos establecer la comunicación para formar, inconformar y transformar entre el oyente y su emisora local, no entre los de aquí y los de otro lado del océano. Otro gallo cantaría si bajáramos del satélite series dramatizadas o entrevistas inaccesibles para nuestro equipo de prensa. En este caso, se justificaría el enganche, porque las radios locales no siempre pueden comprometer a su reducido personal para producir un reportaje especializado o una radionovela. Además, la recepción de un radiodrama tiene de espectáculo, no de interlocución. Los actores no se relacionan directamente con los oyentes, pero los locutores informativos y los animadores de revistas, sí, más aún esa relación de interacción que tienen entre estos y el público constituye a la esencia misma de la comunicación radiofónica, que este viene siendo el corazón. La pregunta 15 dice, explicar en qué consiste mantener una agenda informativa propia. Y bueno, respondiendo a esa pregunta podemos entender de que al nosotros mantener una agenda informativa propia, pues lo que hacemos es como mantener un orden más que todo, ya que si sabemos que a veces podría ser propagandístico y no periodístico determinar de antemano cuántas noticias económicas vamos a dar, o cuántas culturales, o cuántas de nacional, cuántas de internacional. En fin, van a haber muchísimas noticias en las cuales vamos a tener que presentar, pero al nosotros tener nuestra propia agenda informativa, pues ya vamos a tener un orden, vamos a saber cuáles son en qué orden van cada noticia que vamos a presentar, cuántas noticias vamos a presentar, porque tenemos que tener en cuenta y es que a veces una jornada puede estar muy cargada de un panorama y vacío de otro, pero el flujo informativo no lo decidimos nosotros, porque a veces nos tenemos que agarrar de porcentajes cuando marquemos en nuestra agenda algunos ejes temáticos, podrían ser tener en cuenta por el equipo de prensa, puesto a que estos corresponden a los objetivos de la emisora a la cual nosotros estamos representando. En esta ocasión voy a hablarles acerca de cómo mantener una agenda informativa. Cabe resaltar que para mantener una agenda informativa debemos tener en cuenta un parámetro, el cual es respetar la propuesta referencial que nos ofrecen nuestros radio y tele apasionados. También por otra parte cabe resaltar que los medios de comunicación hoy en día están siendo monopolizados, es decir, manejados por la burguesía. Podemos notar claramente que cuando se habla, supongamos, de Álvaro Uribe, se habla de una manera muy normal, muy transparente, cuando en realidad no es así, se oculta la verdad. Eso pudimos notarlo con la situación del paro nacional, en el cual aquellas personas que cometieron hechos vandálicos, supuestamente aquellas personas que cometieron robos, supongamos también como el exministro que lo era Carrasquilla en aquel entonces, cometió bastantes injurias, cometió bastantes calumnias, al tal punto de lograr ser echado, ¿verdad? Y los medios de comunicación tradicionales o convencionales no publicaban esas noticias. Cabe resaltar que para esa situación surgieron nuevos medios de comunicación alternativos, que son los que nosotros, para mantener una agenda informativa como periodistas o entes independientes, debemos implementar. Para empezar, yo propongo, o la propuesta más que todo que podemos notar en este artículo es la propuesta hacia la perspectiva de género, donde la mujer necesita un poco más de participación política.